Investigadores, analistas, académicos y el público en general que lo lea y que se acerque con interés a la obra del personaje. Vamos a tratar de analizar la figura de Francisco Franco. Para eso nos acompañan esta noche una serie de analistas que nos ayudarán a hacerlo. Don Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Javier Esparza, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Paz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Eduardo García Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier, a ti, a la mesa y a los televidentes. Jesús Palacios, ¿cómo era Francisco Franco? Su padre Nicolás no mostraba un gran interés hacia él, ¿no? Bueno, fue una repulsión mutua por parte de los dos. Su padre le educó con una extrema dureza y con un distanciamiento también progresivo. Nunca se entendieron y en los intentos en los que Franco quiso ya en el año poco antes de la muerte del padre de Nicolás Franco llegar a un acercamiento con él, no lo consiguió tampoco. Lo despreciaba tremendamente. Pero el único acercamiento que tuvo Franco al seno de la familia fue con su madre. Y con el padre jamás se entendió, ¿no? Franco es una persona tímida, retraída, que se va forjando en el tiempo, en los años duros de esa exigente paterna, la figura paterna del padre, después en los años de la Academia de Toledo, la forja como profesional militar en África y posteriormente ya en la Guerra Civil, donde queda consagrado como generalísimo y después como dictador absoluto. ¿Cómo consiguió convertirse en el general más joven de Europa? Por méritos propios. Eso lo hace y por su forma de llevar a cabo el mando en el protectorado en Marruecos y por la credibilidad, el apoyo que recibía de sus propios soldados, de sus tropas, la forma como llegó a configurar esas banderas de la Legión con Millán Astray, mandar a los regulares, el ir el primero en el campo de batalla, la transformación de Franco desde una persona en la que no tuvo nunca ambiciones personales, siendo para ser un gran profesional militar, ajustado a las normas, a las órdenes de sus superiores políticos y militares y ganarse el prestigio de sus soldados en el campo de batalla. Esparza, hablar de los méritos militares de Francisco Franco seguramente hoy en día no será muy políticamente correcto, ¿no? Incluso hay un libro dedicado a demostrar, creo que infructuosamente, que era un pésimo militar. Yo primero quiero decir que he empezado a leer el libro de Stanley Payne y de Jesús Palacios y es un magnífico libro. Creo que decir que no va a gustar ni a unos ni a otros, vamos a ver, no va a gustar ni a unos ni a otros de los que aplican una visión puramente sectaria sobre la figura de Francisco Franco, pero creo que va a gustar a unos y a otros que lo que busquen es una aproximación objetiva a la figura determinante del siglo XX de España, casi 40 años después de su muerte, que ya va siendo hora, por favor, ¿no? Es decir, que me parece un magnífico libro. En cuanto a militar, cuando estuvo Jesús contando este libro en nuestro, perdón por barrer para casa, en nuestro streaming del telediario.com por la mañana, decía Jesús que era un excelente táctico y no tan excelente estratega, y eso se viene en la conducción de una guerra larga como fue la Guerra Civil. Era un hombre acostumbrado militarmente a mandar tropas en el campo de batalla hasta el nivel que las había mandado, que era pues, regimiento, tercio, en fin, este tipo de dimensión, y que una guerra, bueno, una guerra a escala como nacional, como fue la Guerra Civil, seguramente le quedaba larga. Lo que sí que me parece importante subrayar ya en el aspecto más político es que no fue un militar político, es decir, no es un espadón. Las medidas que toma cuando cuando llega al poder no son para nada las de un dictador militar. Son las de un dictador que es militar, pero no la de un dictador militar. Pero eso Jesús Palacios formaba parte de su personalidad. Él era un militar estricto que prefería mantenerse al margen de la política. ¿Quién lo diría, no, a estas alturas? Él lo apunta muy bien José Javier, claro, y Javier, pero él se convierte en militar político cuando pasa a tener una ambición ya política, pero es una vez que se consagra como generalísimo y después ya como con los poderes absolutos que le otorga todo el grupo de generales en Salamanca y que ya se encumbra en octubre del 36 como el generalísimo y jefe del Estado. A partir de ahí sí pasa a ser ya un general político. Hasta ese momento no tenía ninguna ambición política. Franco rechaza estar en política durante la Segunda República, rechaza ser ministro en el gabinete de Lerroux, no tiene tentaciones políticas entonces. La única tentación política, por salvaguarda quizá para su figura, es cuando quiso presentarse en la repetición de las elecciones en Cuenca, en mayo del 36, y que se retiró después su candidatura.
los propósitos políticos de Franco son una consecuencia, es decir, Franco político es consecuencia del fracaso de la Segunda República. Es al que hace al Franco político la Segunda República. El proceso revolucionario abierto desde febrero del 36 hasta ya la polarización absoluta y el desbordamiento revolucionario que ese fracaso de la Segunda República nos va a dar